tal? Bienvenidos. Vamos a resolver el problema planteado en selectividad en Murcia en julio del 2023 sobre límites regla de L'Hopital. Comenzamos con el ejercicio. Dice, considere la función f de x igual a x por e elevado a menos x, definida para todo valor de x perteneciente a los reales. Apartado A. Calcule el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Apartado B. Calcule la derivada de la función y determine los intervalos de crecimiento y o decrecimiento de la función y sus extremos relativos, máximos y mínimos. Y apartado C, calcule la integral indefinida de la función f de x. Comenzamos con el apartado A, en donde nos piden que calculemos el límite de la función cuando x tiende a más infinito, es decir, el límite de x por e elevado a menos x. Evaluamos y tendremos más infinito por e elevado a menos infinito. Como es un número mayor de 1, es más infinito por 0. Esto es un límite que vamos a resolver por la regla de L'Hopital, pero tenemos que tunearlo. Hay que transformarlo en un infinito entre infinito o en un 0 entre 0. Y lo vamos a conseguir teniendo en cuenta que tengo un menos en el exponente. Por lo tanto, el límite se me va a quedar como el límite de x partido por e elevado a x. Evaluamos el límite y entonces se tiene más infinito partido de más infinito. Ya estamos en condiciones entonces de aplicar la regla de L'Hopital. Ese límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada de x, que es 1, y la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x. Evaluamos de nuevo y se tiene 1 partido por e elevado a más infinito. Es decir, 1 partido de más infinito. Y 1 partido de más infinito, como ya sabes, es 0. Bien, vamos a resolver el apartado B, en donde nos piden que calculemos la derivada para empezar y después hallemos los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos. Es la derivada de un producto. Recuerda que la derivada de un producto es la derivada del primero, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, es decir, por e elevado a menos x, más el primero, que es x, por la derivada del segundo, que es e elevado a menos x, e elevado a una función. Su derivada es la derivada de la función, que es menos 1 por e elevado a la propia función, e elevado a menos x. Lo arreglamos y tenemos e elevado a menos x por e elevado a menos x. Muy importante que saques factor común para que la expresión que tenemos sea operativa. Tendremos entonces e elevado a menos x por 1 menos x. Bien, vamos a recordar también que los extremos relativos los vamos a encontrar en aquellos valores en los que la derivada es 0. Por lo tanto, tenemos que coger la expresión de la derivada, en este caso e elevado a menos x por 1 menos x, y la tenemos que igualar a 0. Esta expresión es 0, teniendo en cuenta que la exponencial nunca puede ser 0 cuando 1 menos x es igual a 0. Y de aquí se obtiene el valor x igual a 1. Bien, pues en x igual a 1 podemos tener un máximo, un mínimo, bueno, es un punto crítico. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo vamos a ver de forma gráfica. Para ello nos vamos a la recta numérica, representamos el valor 1, x igual a 1, y en la parte inferior voy a estudiar el signo de la derivada. Para ello voy a coger un valor concreto a la izquierda del 1, en este caso voy a coger el valor x igual a 0 y sustituimos en la derivada. La derivada en 0 es e elevado a menos 0 por 1 menos 0. Ese número es un número positivo. Eso significa que, y lo pongo en la parte superior, que es lo que ocurre con la función, que la función va a ser creciente. Y vamos a ver qué ocurre a la derecha del 1. Para ello consideramos un valor, x igual a 2, y sustituimos la derivada en 2. Tan solo nos interesa el signo, pero bueno, sustituimos y vemos que este valor va a ser un número negativo. Por lo tanto, eso implica que la función va a ser una función decreciente. Bien, si a la izquierda del 1 la función es creciente, a la derecha es decreciente y en 1 es 0, en x igual a 1 se presenta un máximo. Vamos a recoger entonces el resumen de lo que hemos hecho. La función decrece en el intervalo que va de 1 a más infinito. Los extremos nunca se meten en el crecimiento y el decrecimiento. La función crece en menos infinito, de menos infinito a 1 y presenta un máximo en 1 f de 1, donde f de 1 me voy a la función, sustituyo a x por 1 y es 1 partido por e. Bien, pues ya tendríamos hecho el apartado B, vamos con el apartado C, donde nos piden que calculemos la integral indefinida de la función f de x.
es decir, la integral de x por e elevado a menos x diferencial de x. Estamos ante una integral que tenemos que resolver por el método de integración por partes, ya que tenemos un polinomio y una función exponencial. Lo que vamos a hacer es, en este caso, según te pongo la etiqueta, le vamos a llamar u al polinomio y le vamos a llamar dv a la función exponencial a elevado a menos x diferencial de x. Y aplicamos el método de integración por partes. Bien, como sabemos cuánto vale u, me interesa hallar su derivada. La derivada de u, que es igual a x, va a ser d de u, que es igual a d de x. La derivada de x es 1, con lo que se nos queda d de x. Y vamos a calcular v, para ello hay que hallar la integral de d de v, es decir, habrá que integrar la expresión e elevado a menos x diferencial de x. Bien, pero esta integral es una integral inmediata. Tan solo tenemos que ajustar, nos falta el menos 1 que nos proporciona el exponente menos x, lo colocamos y tendríamos menos e elevado a menos x. Esa sería la integral de d de v. Bien, aplicamos el método de integración por partes y la integral será igual a u por v, en este caso a x por menos e elevado a menos x, menos la integral de v por d de u. V lo tenemos, también es menos e elevado a menos x, y d de u, que es d de x, con lo cual cerramos el círculo. Bien, tendríamos entonces menos x por e elevado a menos x, menos menos es más, sacamos el menos fuera, más e elevado a menos x diferencial de x. Y tenemos la misma integral de antes, la integral inmediata e elevado a menos x. Eso es menos 1 por ajustando por menos 1 por e elevado a menos x diferencial de x, y la integral se nos queda como menos x por e elevado a menos x menos e elevado a menos x más una constante. Que no se nos olvide la constante, que es lo que nos proporciona la integral indefinida, el conjunto de infinitas primitivas con las que vamos a trabajar. Espero te haya servido el ejercicio, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!